Hola, buenos días. Todos nosotros estamos aquí es porque hemos recibido ese llamado de Dios. Nos hemos sentido atraídos a Dios y por medio de Jesucristo nos hemos hecho parte de la familia de Dios. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, desde mucho tiempo atrás, Dios, de entre todas las naciones que existían, escogió a una sola, una nación muy chiquitica, poca cosa, para en esa nación revelar su nombre, darse a conocer a través de esa nación. Y le hizo un llamado muy especial al pueblo de Israel y lo llamó a que fueran apartados de las demás naciones, que no se mezclaran con todas las demás costumbres que los demás pueblos tenían por costumbre. Los llamó a que se mantuvieran en santidad, a que no adoraran otra clase de dioses como era costumbre de todas las religiones que los rodeaban. Hoy nosotros somos también ese pueblo de Dios. En Cristo Jesús somos nosotros el pueblo de Dios. Y el llamado que Dios hizo inicialmente al pueblo de Israel es exactamente el mismo llamado que Dios hace para nosotros. Dice en 2 de Pedro, dice que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dios pagó un alto precio de sangre por nuestras vidas, para que seamos de Él, para que seamos esa nación santa, ese pueblo apartado para Él. Ese pueblo que no se enreda, que no se mezcla con tantas cosas que vemos a nuestro alrededor. Ahora bien, ese es el asunto. Estamos en el mundo. Dice la palabra que aunque no somos del mundo, estamos en el mundo. Y hay una línea muy, muy fina que separa nuestro caminar con Dios de mezclarnos con las cosas del mundo. Y muchas veces nosotros los cristianos no nos damos cuenta de cuándo cruzamos esa línea y empezamos a adoptar costumbres, sistemas de pensamiento, abrazamos filosofías, simplemente porque a nuestro alrededor es lo que la gente hace y no nos damos cuenta que son cosas que, aunque en sí mismas tal vez no son pecado, hacen que nosotros le demos la espalda a Dios. Inclusive muchas de esas cosas que en sí mismas no son malas, nosotros las podemos convertir en un ídolo para nosotros. Por ejemplo, algún miembro de la familia, mi hijo, mi esposa, mi esposo, y se convierte tanto en el centro, lo primero, que lo convertimos en un ídolo, inclusive una persona, alguien a quien amamos. Hoy quiero que vayamos a la palabra de Dios, al libro de Números. Por favor, vamos buscando Números capítulo 25 y vamos a aprender unas bonitas lecciones que ha preparado el Señor para nosotros en esta mañana, que tienen que ver con este asunto, ¿no? De la delgada línea y cómo nos dejamos atraer por aquellas cosas que nos alejan de Dios. Y bueno, veremos la actitud que debe haber en nuestros corazones. Número 25, vamos a leer desde el 1 al 13. Dice: moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y he aquí, un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda
y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por lo tanto diles: he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Es una historia que, si uno la lee así, ahorita la vamos a analizar en detalle, vamos a extraer todo lo que Dios tiene para nosotros, pero nos muestra y vemos al pueblo de Israel acampando. Dice que estaban acampando en Sitim. Sitim era el lugar que quedaba justo cruzando el Jordán frente a Jericó. En este momento histórico que estamos leyendo, el pueblo de Israel ya estaba a las puertas, ya había estado vagando por 40 años en el desierto, y ya iban a entrar a poseer la tierra prometida. En este momento están allí, justo antes de pasar el Jordán. ¿Qué vemos que es lo primero que sucede? Leamos nuevamente los primeros 3 versículos. Moraba Israel en Sitim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Vemos el pueblo escogido de Dios, con el cual Dios ha hecho su pacto y los ha llamado a la santidad. Y este pueblo empiezan a adorar a Baal. ¿Quién era Baal? Baal era el dios más popular de Canaán, la tierra prometida. Se representaba con un buey. El buey, el toro, era el símbolo de la fuerza y la vitalidad, de la fertilidad también en este caso. Era el dios de las lluvias, de las cosechas. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, vemos que constantemente el pueblo estaba con Dios y se volvían a adorar a Baal. El nombre Baal era este dios tan importante, que llegó a convertirse en el nombre general para todos los demás dioses que tenían las religiones paganas de ese lugar. Entonces, había muchos otros dioses con otros nombres, pero en general se les conocía a todos como Baal. Entendemos entonces que era una adoración a otros dioses, no era directamente una adoración a Dios. ¿Cuál era el peligro más grande que enfrentaba el pueblo de Israel? Y tengamos en cuenta, antes de entrar a la tierra prometida, pues estaban estas naciones, los moabitas, los madianitas, que eran naciones también, pueblos fuertes, no tan fuertes como los que estaban al otro lado del Jordán, que eran ejércitos, naciones mucho más grandes y poderosas que el pueblo de Israel, con ejércitos y armamento mucho más poderosos que el de Israel. ¿Cuál era el peligro que enfrentaba Israel? El peligro de Israel no eran los ejércitos. El peligro de Israel no eran los enemigos que claramente se le presentaban allí, sino el peligro que enfrentaba Israel era la tentación sutil de formar alianzas con los pueblos paganos, con los pueblos vecinos, con las culturas y religiones que los rodeaban, y empezar a vivir y a adorar los dioses que ellos adoraban. Ese realmente era el peligro que tenía el pueblo de Israel. Miremos lo que nos vamos a quedar ahí en números, así que manténganlo, pero vamos a mirar Éxodo 34, cuando Dios les hace una advertencia sumamente importante. Éxodo 34, versículo 11 al 16. Aquí, el pasaje que vamos a leer, el pueblo de Israel acababa de salir de la esclavitud de Egipto, aún no habían pasado los 40 años en el desierto, y Dios les hace una advertencia, les da un mandato previendo lo que va a suceder.
Miren lo que dice: guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. ¿Qué está diciendo Dios? ¿Tu problema son las naciones enemigas, los poderosos ejércitos? Dios le da un parte de tranquilidad, lo más bien lindo, y le dice: usted tranquilo, yo me encargo de vencerlos a ellos en la batalla. Yo soy Jehová de los ejércitos y yo soy quien pelea esas batallas por ti. Eso es lo que está diciendo Dios. Pero, y aquí hay un pero sumamente importante para nosotros, y dice: pero tú, ¿qué tienes que hacer tú? Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Y le manda: derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, otra deidad, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Nosotros lo recordamos, ¿no? El primero de los mandamientos es: no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imagen ni ninguna semejanza a la cosa que esté en los cielos, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás delante de ellos, ni los adorarás. Éxodo 21 y 2. ¿Quién es Dios? Lo hemos visto en otros espacios. No comparte su primer lugar con absolutamente nadie. Dios, que le cantamos, es un momento creador, soberano, todopoderoso. No comparte su primer lugar con nadie. Y aquí está diciéndolo: Dios es celoso. Tengan cuidado de irse en pos de cualquier otra cosa que no sea yo. Versículo 15: por tanto, le repite, póngale cuidado a estas palabras, y recordemos lo que acabamos de leer de número 25, versículos 2 y 3. Es lo que dice: por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios. ¿Qué leíamos que hizo justamente el pueblo de Israel? Dice versículo 2: las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Ahí sigue: te invitarán y comerán de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellos. Tal cual lo que Dios les advirtió que iba a pasar, pasó al pie de la letra. Por eso Dios les dijo: guárdense, no lo hagan. ¿Por qué? Porque los van a arrastrar a que ustedes adoren a esos dioses y me van a dar la espalda a mí. Y acuérdense lo que hicimos en el pacto con Moisés, ¿cierto? Que el pacto era que no iban a adorar ningún otro Dios. Dios, Jehová, sería su único Dios. Esto es eso que nos da una lección muy importante, y es que ¿qué actitud tenemos nosotros cuando leemos la palabra de Dios y Dios nos presenta advertencias? Cuando leemos que Dios nos hace unos mandatos que ponen un cerco de protección a nuestro alrededor, ¿qué actitud tenemos nosotros frente a eso? ¿Será que Dios esos mandatos, esas advertencias las hace porque no quiere que disfrutemos la vida? ¿Porque quiere simplemente importunarnos, incomodarnos? ¿Sí? Que está aburrido y dice: yo quiero que se sienta también aburrido como yo estoy. Dios no lo hace de ninguna manera por eso. Dios conoce nuestras debilidades. Dios conoce cómo podemos nosotros ser tentados, qué cosas nos seducen y nos atraen del mundo, de nuestra propia naturaleza. Y entonces Dios nos dice: tengan cuidado con esto, no lo otro. O sí esto, sí lo otro, porque va a fortalecer áreas de nuestra vida espiritual que nos van a evitar ir en pos de la tentación. Entonces,
Dios quiere evitarnos las consecuencias de caminar un camino guiado simplemente por nuestros pensamientos, por nuestros deseos, y nos quiere llevar por su camino de bendición. Dice la palabra que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Dios trazó planes para nosotros, planes de bienestar. Entonces, ¿cómo nosotros osamos ser necios cuando escuchamos la verdad de Dios? Cuando recibimos sus advertencias. Tengamos cuidado, no seamos necios, no ignoremos las advertencias que Dios nos hace, los mandatos que Dios nos da. Entonces, Dios les dice aquí en el Éxodo, preparándolos: yo me encargo de los ejércitos, sus enemigos, yo me encargo de sus enemigos. ¿Ustedes qué tienen que hacer? Cuídense de no hacer alianzas. No se dejen seducir por las tentaciones sutiles que les van a presentar en el caminar. ¿Y qué fue lo que empezó a hacer el pueblo de Israel? Volviendo al número 25, pasaron 40 años. ¿Qué leemos ahí, versículo 1? Empezó el pueblo a fornicar con las hijas de Moab. Ahí no lo dice específicamente en este pasaje, más adelante lo dice. Empezaron a fornicar con las madianitas, hijas de Madián, y con las moabitas, hijas de Moab. No fueron los ejércitos los que acarrearon la destrucción del pueblo de Israel aquí en este momento. Fue la tentación. Poco a poco ellos se fueron inclinando hacia esos dioses paganos. Ellos recordaban y sabían lo que Dios había dicho, pero ¿cuál era la intención? Y aquí es donde yo quiero que pongamos cuidado. ¿Cuál era la intención en el corazón del pueblo de Israel? No era adorar a dioses paganos, no era abandonar a Dios, pero llegaron, miraron al lado, vieron las vecinas, dijeron: están queridas estas moabitas, ve, las madianitas tienen el cabello de un color diferente y están atractivas. No pasa nada con que yo me acerque y la salude, y hola, ¿cómo estás? ¿Cierto? Empezaron así como cuando el niño, no sé si lo han visto, es que yo quiero ver, bueno, míralo, miran es con la mano, ¿no? Yo quiero ver, bueno, lo estás tocando, tú querías verlo, no, pues lo quiero tocar, lo toca y no lo agarres, no, pero es que ellos quieren ir avanzando. Así les pasó a estos hombres. Vieron a las moabitas y dijeron: que están interesantes, están queridas. Se acercaron: hola, ¿qué tal? Ay. Días después me siento muy bien cuando estoy con ellas. Qué agradables son. ¿Por qué no las habrán prohibido? Si son súper queridas, son muy piadosas también. Después de eso, fueron invitados a sus fiestas familiares. Entonces ya estoy con la familia en medio de la celebración, ya empiezo a ver cositas muy diferentes a lo mío, pero digo simplemente: bueno, a donde fueres haz lo que vienes, ¿no? Así como dice el dicho. Entonces, pues aquí comen esto que es de sus dioses, pues hagámosle. Empezaron a invitarlos a sus festivales de sacrificios a sus dioses paganos, y entonces empezaron poco a poco, sin darse cuenta, a caer en adoración idolátrica. No la buscaron, pero se empezaron a dar pequeños permisos. ¿Qué tiene de malo que le hable a esta mujer? No tiene nada de malo. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Y es lo que Dios sabía, y por eso fue que le dijo: ni siquiera las determinen. Debemos tener en cuenta, cuando llegamos al capítulo 25 de Números, acaba de suceder algo bien especial. No nos vamos a meter por ese lado, pero les pongo un poquito el contexto. Balac, de pronto no lo han escuchado, Balac era el rey de Moab. Y Balac, cuando empieza por allá el capítulo 22, 23, Balac dice: ve, ahora llegó a mi tierra este pueblo que es más grande, más poderoso, más fuerte que el mío.
Si esta gente quiere, me destruyen por completo, se comen nuestros cultivos, se toman nuestras aguas y nosotros nos quedamos en nada. Este es el pensamiento de Balac cuando Israel pasa por Moab, porque va de camino a la tierra prometida. Y entonces Balac manda llamar un profeta llamado Balaam, de pronto lo han escuchado. Y entonces Balac le dice: vea, yo necesito que usted maldiga al pueblo de Israel, porque usted lo bendice, va a prosperar, pero si usted lo maldice, yo sé que va a ser destruido. Entonces quiero que maldigas al pueblo de Israel. No alargo la historia, pero el caso es que cuando Balaam quiere maldecir al pueblo de Israel, Dios no lo deja y Dios obliga a que Balaam bendiga al pueblo de Israel. Sin embargo, a pesar de que Balaam bendice a Israel, le da un sabio consejo a Balac. Digo sabio porque funcionó, pero terrible consejo. Dice Números 31:16: he aquí por consejo de Balaam, ellas, hablando de las moabitas y madianitas, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Balaam le da el consejo al rey Balac y le dice: vea, nosotros en enfrentamiento cara a cara no tenemos nada que hacer, no los podemos derrotar, pero no nos acerquemos como enemigos, acerquémonos como amigos, seduzcámoslos. La fortaleza de ellos está en su Dios. Hagamos que ellos le den la espalda a su Dios y se vengan y se unan con nosotros. Ese es el consejo que le dio Balaam, y fue lo que el pueblo de Moab y Madián hicieron con el pueblo de Israel. Destruyeron y derrotaron al pueblo de Israel con sutiles tentaciones, no enfrentándolos en batalla como con un enemigo. ¿Les suena familiar el cuadro, la escena? ¿Cuál es lo que sucede ahí con nosotros? Satanás, nuestro enemigo, no puede venir a enfrentarnos cara a cara, porque Cristo ya venció sobre él en la cruz. Dice la palabra en Romanos: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Satanás no se nos presenta con armadura para enfrentarnos en batalla y ven contra mí. No lo hace, ya está derrotado. Pero la herramienta que utiliza él es la misma que utilizó desde el huerto del Edén: engaño, tentación, sutileza. No, ustedes no van a morir, van a ser igual que Dios. Bueno, es como atractiva la cosa. Presenta situaciones atractivas. Y hoy lo que el enemigo hace justamente es eso: nos presenta en el mundo un abanico espectacular para nuestra carne de posibilidades. Y entonces vemos al mundo y vemos muchas cosas atractivas. Para cada uno habrá de sus diferentes cosas. A algunos les gustará lo que tiene que ver con la estética. Entonces se sienten súper atraídos con el gimnasio y los complementos y la ropa que muestre y no sé qué, y la ropa super fashion. Habrá otras personas que se sienten súper atraídos es por los carros lujosos, otros por viajar por el mundo, otros por estar disfrutando de restaurantes lujosos y tomándose fotos y exhibirlas. Cada uno tiene ese algo que lo seduce: el conocimiento, el poder, la riqueza, el placer sexual, el placer del estómago. Hay una gran cantidad de cosas que tenemos al alcance de la mano, que usted no necesita salir de su casa para estar pensando: uy, si yo tuviera este carro, uy, mire cómo fulanito se iba a tal restaurante, yo la otra vez quise ir, los platos son carísimos, yo no me puedo dar esos gustos, mi vida que me tocó, pobre de mí. Somos seducidos. El mensaje en el mundo es un mensaje que ha olvidado de Dios y hace que nosotros enfoquemos nuestros corazones ¿en dónde?
en el mundo, en las circunstancias que estamos atravesando, no en Dios. Y esta tentación, esta seducción sutil también está en medio de las iglesias hoy en día, porque muchísimas iglesias han abrazado una predicación no cristocéntrica, no bibliocéntrica, sino humanocéntrica. Y entonces le dicen al hombre: si tú estás con Dios, entonces estás libre de problemas. No es cierto. La Biblia dice, Jesucristo hablando: en el mundo tendréis aflicción, pero tranquilos, yo los fortalezco, los acompaño para que estén bien en medio de la aflicción. Ustedes en Cristo son llamados a la bendición y a la prosperidad. ¿Qué dice Pablo, el gran misionero del Señor, en el comienzo de la iglesia? Dice: bueno, a mí me ha tocado aguantar hambre y yo he tenido momentos de abundancia, pero ya sea aguantando hambre o ya sea con abundancia, todo me he sostenido es en el Señor. A Pablo lo robaron en el camino, Pablo naufragó varias veces en el mar, a Pablo lo picaron serpientes, a Pablo le dieron palo, le dieron piedra. Entonces, ¿cuál es ese mensaje que muchas iglesias ahora han adoptado? Con que en Cristo tú eres Rey de Reyes también y Señor de Señores. No es tan así. Es un mensaje que han convertido humanocéntrico. Salen las personas de la iglesia después de escuchar el mensaje inflado, el ego: sí, yo puedo, yo lo voy a hacer. ¿Y dónde está la gloria de Dios? ¿Dónde está el que el Señor se glorifique en mi vida, en mi caminar? En que yo tenga que doblar rodillas y decirle: Señor, perdóname. Como Job: Señor, aún en medio de esta crisis tan tenaz, mi corazón y mi vida son tuyos, estoy en tus manos. Tú tienes un plan, tú tienes un propósito, yo soy tuyo. ¿Dónde está eso? Ese es el llamado que Dios nos hace a nosotros. Un llamado a morir a nosotros para que Cristo viva en nosotros. Entonces, así como el peligro que enfrentó Israel es el peligro que enfrentamos nosotros. No son los grandes pecados. Mucha gente: no, pero yo no mato a nadie, no, pero yo no robo. No, pero sí prefieres de pronto dedicarte a ver televisión, videojuegos, partidos de fútbol, en vez de ir a la iglesia, por ejemplo. O sea, son pequeñas cosas que te van alejando de Dios. En sí, como lo decía, no son pecado. Que ellos hablaran con una mujer vecina, ¿qué tenía de malo? Pero sutilmente, sin darse cuenta, y ese es el peligro, no nos damos cuenta en qué momento mi corazón se endureció y ya estoy enredado con la mirada puesta en las cosas de este mundo. ¿Qué nos dice Dios? ¿Qué nos advierte Dios a nosotros en el Nuevo Testamento? Por favor, miremos Primera de Juan capítulo 2, versículo 15 al 17. Vamos a seguir en números, así que no lo pierdan. Primera de Juan 2, del 15 al 17. ¿Lo tienen? Miren lo que nos dice Dios para nosotros. Así, muy puntual, pongan el nombre propio. No amen al mundo, ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, no ama al Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo, nada de lo que el mundo ofrece viene del Padre, sino del mundo mismo. Y esto es lo que el mundo ofrece: los malos deseos de la naturaleza humana, el deseo de poseer lo que agrada a los ojos y el orgullo de las riquezas. Pero el mundo se va acabando con todos sus malos deseos. En cambio, el que hace la voluntad de Dios vive para siempre. Que no nos pase como al pueblo de Israel. Que no seamos nosotros ese pueblo de Dios que ignoramos las advertencias de Dios y aún hoy, después de estar escuchando esta palabra, salimos con nuestro corazón y mente enfocados en el mundo, buscando hacer tesoros en esta tierra
Y no como nos enseña la palabra, haciendo tesoros en el cielo, amando y apegándonos a las cosas de este mundo, a los deseos de nuestra carne, simplemente porque decimos, pero es que se siente bien, pero es que me siento rico cuando lo hago, experimento placer. Dios nos dice, oye, no porque te haga sentir bien es algo bueno. Lo que es bueno es lo que yo digo que es bueno. Si tú amas al mundo y experimentas y te gozas en los placeres de este mundo, si estás amando las cosas de este mundo, eso es malo, aunque te sientas bien. Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 15. Atrapen las zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos en flor. Los cultivos tienen cercas y por la cerca no se mete el caballo, no se mete la cabra, no se mete la vaca, pero las zorras se pasan por debajo y usted no se da cuenta y son las que van comiéndose todo el cultivo sin que usted se dé cuenta, porque usted a la distancia ve y ve todos los campos normal, intactos, pero las zorritas pequeñas por debajo se han comido todo. Eso es lo que pasa con aquellas sutilezas, con aquellos permisos que nos damos, aquellas áreas donde justificamos y decimos, no, pero en realidad no pasa nada, no es gran cosa. Esas pequeñas cositas son las que empiezan a corromper nuestro corazón, las que empiezan a robar la santidad de nuestras vidas. Llega un punto donde nos damos cuenta y decimos, caramba, yo no supe en qué momento empecé a amar tanto la plata. Yo no sé en qué momento hice del trabajo mi ídolo. Yo no sé en qué momento puse mi confianza y dependencia en un trabajo. Yo no sé en qué momento me fui dejando llevar. Y para muchos es tarde porque su corazón se endurece y no les da nada. Por favor, pueblo de Dios, amados hijos de Dios, que no nos pase como el pueblo de Israel. Que si en este momento nos damos cuenta que hemos estado abriendo puertas para pequeñas zorras que se han metido en nuestra vida y que han estado empezando a corromper, a destruir nuestro amor, nuestra pasión por el Señor, nuestra búsqueda de santidad a Dios, tenemos que acabar con eso radicalmente. ¿Cuál fue la consecuencia del pueblo de Israel? Veamos versículo 3 al 5. Así acudió el pueblo a Baal-peor. Ahí estamos, volvimos al número 25, ¿no? Y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Ahorita vamos a explicar qué quiere decir esto. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal-peor. Acordémonos que Moisés había puesto jueces sobre el pueblo, ¿cierto?, que dirigían a centenas de personas, y a cada uno de estos jueces Dios por medio de Moisés les dice, tiene que empezar a matar a todos los líderes del pueblo y a todos los que se han ido en pos de estos dioses paganos. Dios es un Dios celoso, ya lo hablábamos antes, no comparte su primer lugar con nadie. Dice la palabra, Dios nos hizo y nos hizo para sí mismo. Somos de Él, pagó un altísimo precio por nosotros. Y si hemos aceptado ese precio haciendo a Jesucristo el Señor de nuestras vidas, somos suyos. Y si nos vamos en pos de otro Señor, pues Dios es celoso y dice, ¿cómo es posible que este se vaya por allá? ¿Cómo es posible que esté amando? Como leíamos, si alguno ama al mundo, entonces no ama al Padre. Y el que no ama al Padre, no
no le ha amanecido la luz del Evangelio y no tenía a Cristo en su corazón, por más religioso que se sienta y por más cristiano que se sienta, si no ama a Dios, no está experimentando la presencia de Dios en su vida, no tiene la salvación. ¿Qué dice que hizo Dios cuando pasó esto? Dice: el furor de Dios se encendió. Este furor de Dios que se encendió, lo hemos visto en otros pasajes antes y después, y con este furor de Dios vino una plaga. No lo dice este pasaje, lo hablan otros pasajes. Vino una plaga que empezó a traer mortandad sobre el pueblo de Israel. ¿Cuántos murieron en esta plaga? Versículo 9 nos dice: 24,000 personas murieron a causa de esta plaga. Estaban muriendo y estaban muriendo y estaban muriendo. ¿Qué hizo el pueblo? Traicionó a Dios, aquel que lo escogió, aquel que había hecho milagros, prodigios y señales, que le prometió la tierra prometida y que estaba cumpliendo cada una de sus promesas. Le dieron la espalda por seguir sus placeres, sus deseos. ¿Traicionamos nosotros a Dios? Y no podemos decir que lo traicionamos, porque cuando decimos: no, pero yo sigo creyendo en Él. Tú puedes creer en Dios, los demonios creen y tiemblan, dice la palabra. Pero yo necesito creer en Él y caminar en obediencia a su verdad. Si yo le digo: creo en ti, pero voy en una dirección distinta, pues lo estoy traicionando, estoy siendo un hipócrita delante de sus ojos. ¿Cuál es la consecuencia de nuestro comportamiento entonces cuando desobedecemos a Dios? Cuando somos hijos de Dios. Hebreos 12, versículos 5 al 11, nos enseñan algo bien bonito acerca del amor. Hebreos 12, versículos 5 al 11 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Esto es para aquellos que hemos rendido nuestra vida a Jesucristo y Él genuinamente es nuestro papá. Genuinamente vivimos esforzándonos en obedecerlo a Él, como lo dice toda la Biblia. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que te recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Póngale cuidado. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero es decir, Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Si somos amados por Dios, ¿qué hace Él por amor en nuestras vidas cuando nos alejamos de sus caminos? Nos disciplina, nos corrige. ¿Para qué nos disciplina? Ahí dice: para lo bueno, para que participemos de su santidad, para que nos mantengamos separados del mundo. Yo no sé qué disciplina pueda traer Dios a tu vida. Dios es Dios de amor, Dios es sabio, así que va a traer una disciplina acorde con la situación que tú estás viviendo, acorde con tu caminar desviado de Dios, acorde con lo torcido que esté tu corazón o no. Si apenas te estás medio desviando,
con la varita te encamina y ya, nada más. ¿Sí? La disciplina que trajo sobre el pueblo de Israel, ahí leemos, ¿cierto? Fue una sentencia de muerte, una plaga de mortandad. No solamente la plaga de mortandad, sino que los jueces tenían que matar. Ve, yo vi a este con una madianita, hay que matarlo. Yo vi a este otro con una moabita adorando allá a Baal, hay que matarlo. Y los jueces tenían esa autoridad de parte de Dios para ir matando a aquellos que se habían ido en pos de otros dioses. Entonces, aparte de la plaga, estaba la muerte de los líderes que tuvieron que morir ahorcados. ¿Por qué los líderes? Porque los líderes no hicieron nada. No les corrigieron, no les exhortaron, no les recordaron la palabra de Dios que les prohibía confraternizar con las naciones vecinas, que les prohibía adaptarse a la cultura de los pueblos vecinos. Los líderes no cumplieron con su papel de exhortarlos y atraerlos de vuelta al Señor, y entonces tenían que morir como algo ejemplar, ahorcados delante de Dios. Quiero hacer un paréntesis y valga la aclaración. Dios trataba en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel como si fuera un solo individuo. Entonces, si de un pueblo de 2 millones mueren 50,000 personas, el pueblo no muere, la persona en sí no muere, pero hay un gran dolor, hay una gran aflicción en el pueblo. Entonces, para que lo entendamos de esa manera, no es que, ay, yo me porté mal y Dios me va a matar. No es en ese sentido. Dios no busca nuestra destrucción, sino busca la reconciliación, que enderecemos el camino, que volvamos a Él. Él quiere siempre atraernos así. No tanto su amor que dio la vida de su Hijo unigénito para que no se pierda nadie, sino que tengamos vida eterna. Entonces, Dios buscaba matar por matar, simplemente tengo ira y voy a acabar aquí con unos cuantos para mientras me desahogo ¿sí? La disciplina no es de esa manera, y cuando disciplinamos a los hijos también no es disciplinar. ¿Y usted por qué? No sé si algunos de ustedes los disciplinaban así, o algún papa disciplinó así, ¿cierto? Un chancletazo por cada palabra que se decía llena de ira. No. La disciplina es en amor, con tranquilidad, guardando la serenidad. Dios no lo hace furibundo, no. Y Dios, la disciplina es para llevarnos nuevamente a santidad, para traernos a Él, para limpiar al pueblo. Cuando dijo, mate a todo aquel que empezó a adorar dioses paganos, ¿qué estaba Dios haciendo? Purificando su pueblo, limpiando, santificando. Tenemos un mandato nosotros: sed santos, porque yo soy santo, dice Jehová. No mezclarnos, no amar al mundo. ¿Qué quiere Dios que tú seas? Te mantengas limpio, mantengas santo. Si has fallado, si te has dejado seducir, si te has dejado sentido atraído por cosas del mundo, que tú has dicho esto no es malo, pero te ha alejado de Dios, necesitas arrepentir, necesitas venir al Señor y ponerte a cuentas con Él y buscar la santidad. Número 25, versículos 6 al 13, y esto es justamente lo que hace el pueblo de Israel. Miremos el bonito ejemplo que nos da Israel. Cuando recibieron la disciplina de Dios, cuando se dieron cuenta y dijeron, caramba, no nos dimos cuenta en qué momento empezamos a adorar a otros dioses y le dimos la espalda a Dios, Señor, perdónanos, y empezaron un proceso de arrepentimiento. Miren lo que dice. Antes de eso hay como y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel. Póngale cuidado qué estaba haciendo la gente. Mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión.
¿Qué estaba haciendo el pueblo? Estaba ya postrado delante del Señor buscando el perdón, en arrepentimiento. Estaban llorando en arrepentimiento y estaban llorando a sus muertos, 24,000. En este momento puede que fueran un poquito menos. Estaba muriendo gente allí en ese momento. Y mientras está el pueblo con el corazón compungido allí, arrugado, Señor, perdónanos, te dimos la espalda, nos acordamos de tu palabra. Llega un parroquiano, se llamaba Zimri, lo vemos en el versículo 14, no lo vamos a leer, pero se llamaba Zimri. Llega este hombre del pueblo de Israel, llega con una madianita, así agarrados de la mano. No dice literalmente que agarrados de la mano, pero imaginémonos la parejita. Llegan, el campamento era santo. Hasta el momento todos los que habían ido en pos de las madianitas lo hacían en territorio de Moab, de Madián, allá en las casas de ellas, pero el campamento de Jehová no se había metido nadie, eso era una ley sagrada. Este sinvergüenza, porque no hay otra palabra realmente, agarró a esta mujer y la metió. La expresión que dice allí, trajo una madianita a sus hermanos, a los ojos de Moisés y de toda la congregación, no quiere decir que la exhibió, quiere decir que la metió al campamento, a su tienda. ¿A qué la metió a la tienda en el campamento? El hebreo y el griego son mucho más claros. Los traductores siempre han sido muy pudorosos y no dicen muchas cosas que sí dice la palabra. La trajo para tener relaciones sexuales con ella. ¿Qué hizo este hombre? No le dio nada. ¿Cómo estaba su corazón frente al pecado? Duro. Ya su corazón se había endurecido, se había cauterizado su conciencia, como decía en la palabra. Y con disciplina tan severa que estaba recibiendo el pueblo, viendo a todos sus hermanos en arrepentimiento, él dijo: allá ellos, yo quiero seguir dando rienda suelta a mi deseo, a mi placer, a lo que yo creo que para mí es bueno. Y se fue con esta mujer a tener relaciones sexuales. No quiso reconocer, no quiso ver que era el momento de cambiar. Que nosotros no nos pase como a Zimri, que nos demos cuenta y seamos entendidos en los tiempos. Hombre, con todo lo que está sucediendo en el mundo, con lo que yo veo en la Biblia que dice que en los últimos tiempos los hombres serán así, pin, 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 y yo miro a mi alrededor y digo, tal cual. Cuando veo la Biblia dice, antes de la venida del Señor vendrán estas señales, y miro al mundo y digo,